Bueno, ya estamos en el segundo día de las jornadas Neblina, que nos hace el gran favor de la feria, la FILU, de la UB, albergarlas, tenerlas, abrigarlas, echarle todas las porras posibles. Y bueno, quiero agradecer a todos, a cada uno de los colegas que nos han estado acompañando a lo largo, bueno, ayer empezamos, hoy hemos ido ya a las universidades, hemos tenido varias mesas, varias presentaciones y mañana todavía vamos a continuar presentando algunos libros y obviamente presentando, intercambiando puntos de vista y viendo todo. Creo que en cada encuentro que tenemos la fortuna de participar, como que se van abriendo más estos abanicos de los temas, de cómo abordarlos, ¿no? Estos temas que de alguna manera nos afectan muchísimo, no solo como escritores o lectores, sino también como ciudadanos en este país. Y para esta ocasión estoy presentando este libro, Lo demás es silencio, es el primer libro de Camila Villegas, que justo hace una semana estábamos platicando de él y le digo, su primer amor el teatro, ahora ya está platicando aquí desde la narrativa y justo a mí me llama mucho la atención cómo uno decide como autor, como autora, en qué formato, en qué género tiene que contar una historia, ¿no? Entonces, yo les leo brevemente la semblanza de Camila. Es narradora, dramaturga, investigadora teatral y productora. Ha sido Premio Internacional del Reading Festival de la Universidad de Columbia y del certamen conmemorativo del Bicentenario de la SOGEM Conaculta. Sus obras de teatro, que abordan temas sociales contemporáneos como la trata de mujeres, la violencia y la injusticia, han sido montadas en México, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos y Portugal. Es cofundadora de la compañía Tepalcate Producciones y miembro de El Arce Colectivo Escénico. Como les comentaba, Lo demás es silencio es su primera novela. Y bueno, a lo largo de la novela vamos viendo, creo que, y bueno, en el teatro también creo que el silencio también dice muchas cosas, ¿no? Alguien dentro de ahí del escenario, montar un escenario que ha callado y ve fijamente al público y todo eso, también te dice mucho. Y creo que esta es una novela llena de simbolismos, es una novela que justo yo creo que retomando un poquito lo que hablamos en la mañana, habla de uno y toda una comunidad. Eso es muy interesante. Fue Fuentevejuna, señor. Fue Fuentevejuna, señor. Creo que va a eso, ¿no? Sobre todo, creo que como seres sociales, todo lo que hacemos, creámoslo, ¿no? Afecta a todos los que están a nuestro alrededor. Y en una población tan pequeña como puede ser Norogachi, en Chihuahua, que estamos hablando allá en la sierra, donde están los rarámuris, siempre batalla un poquito para pronunciarlo, pues pasa, ¿no? Es mucho más claro o palpable cuando una situación afecta a una comunidad. Entonces, lo que hace Camila en esta novela es eso, ¿no? Ir retratando a partir de los pensamientos, a partir de las vivencias, a partir de los diálogos que se interrelacionan entre todos los integrantes de esa comunidad, lo que están sufriendo. Es muy conmovedor que, que todas las pérdidas o las situaciones o lo que van sufriendo estos personajes, cómo de alguna manera afecta o trasmina la forma de cómo actuar en la comunidad. Hay un capítulo de los tres huastecos, que, o sea, estamos hablando de pastores y... De eso hay un hermano marista, un ex jesuita y un sacerdote diocesano. Entonces que se juntan y platican y todo eso y que están, se juntan a beber, platican de todo. Los tres chiflados, les dije los tres huastecos, Sí, ¿no? son las tres huastecas, porque hay también unas Sí, las tres huastecas, sí, pero dije, es cierto, son los tres chiflados. Y empiezan a hablar y es muy interesante cómo a partir de este diálogo, cómo esta interacción que se dan en estos personajes que son obviamente trascendentales en la novela,
cómo empiezan a hablar del crimen, ¿no? Porque como que empiezan a hablar, cada vez que paso por las montañas, cada vez que paso por la sierra, pues ya estoy viendo sembradillos, ya estoy viendo que están actuando la criminalidad. Entonces es muy interesante la radiografía que hace Camila en esta novela, en el sentido de que le sirve como, no sé si lo diría bien, como un mapa de estudio para decir, miren, aún en esta comunidad tan aislada, aún en esta comunidad que solo quiere paz, porque llega un momento en que uno añora cómo viven y cómo están de repente, cómo sin quererlo, sin buscarlo, este cuchillo de criminalidad empieza a rasgarlos. Entonces, yo sé que más o menos yo lo sé, pero a lo mejor algunos que nos están siguiendo en redes o los que están aquí ahorita en esta presentación, ¿por qué escribir esta historia de Norogachi en Chihuahua, ¿no? ¿Por qué empezar? Y yo quisiera que me contaras un poquito sobre eso. Me gustaría, sí, bueno, y conectarlo con las pláticas de la mañana. La historia se ubica en Orogachi, Chihuahua, que es un pueblo de la Sierra Tarahumara, bastante aislado del resto del mundo, donde cohabitan, ¿no?, mestizos y rarámuris, y donde hay una fuerte presencia, como en muchos lugares de la sierra, de la Iglesia Católica, ¿no? Y ahí en Orogachi es donde arranca la historia, que es la historia de Montejo, este sacerdote jesuita de Guadalajara que llega a Norogachi con ciertas ideas y bueno, a lo largo de la trama va transformándose él junto con su comunidad y también, ¿no?, con la presencia de este crimen organizado que a veces pienso que actúa un poco como la nada de la historia interminable. Que te va Eh, absorbiendo, ¿no? Sí, que te Ajá, va. que es esto que se va colando como una especie de neblina y de pronto ya es la nada, ¿no? Sí. Y creo que tiene ese efecto dentro de, o al menos así es como lo imagino yo, ¿no? Y como lo planteo dentro de la novela, porque eh, pues no tiene rostro, ¿no? Es esa nada, ¿no? Eso que se va colando. Eh, entonces lo ubico en Orogachi, conectándolo con la mañana, porque creo que es un lugar poblado por los nadie de nuestro país, ¿no? Eh, que son, la gente que vive en el campo, en estos lugares rurales, aislados, pero que además son indígenas, ¿no? Muchos no hablan bien el Ujú. español eh, y son comunidades muy pequeñas. Y ahí, hasta ahí llega la nada, ¿no? Hasta ahí llega la nada, pero creo que paradójicamente, en este asunto de la vulnerabilidad, creo que en esa aparente vulnerabilidad de estos nadie de la Sierra Tarahumara, del poblado de Norogachi, eh, hay, hay un inmenso poder, ¿no? Porque hay una especie de sabiduría que yo no logro y ahora que intento, ¿no?, descifrar a lo largo de las páginas de esta novela, eh, que creo que si lográramos entender, podríamos contestarnos a la pregunta de dónde yace la esperanza, ¿no? En un país que está siendo consumido por la nada, ¿no? Que es esta criminalidad que todo lo permea. Y creo que la respuesta está en esos lugares, ¿no? En esos lugares a los que aún no hemos querido escuchar, porque voz tienen, ¿no? O sea, no me Ujú. gusta decir que no tienen voz porque tienen voz. Más bien pienso que nosotros no tenemos oídos. Eh, y por eso está ubicado ahí, porque creo que ahí se puede responder esta pregunta, ¿no? ¿Cómo recuperamos esa esperanza o cómo continuamos, ¿no? Teniendo esperanza, ¿no? ¿Cómo resistimos a esto, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que esto no nos consuma a todos? Hay algo muy importante, ¿no? Que queda bien palpable, es tu respeto a la tradición de ahí de los Tarumaras, Rarámuris. Y hay algo que últimamente me he estado fijando mucho
Y yo lo vivo por el lado del sur de Sonora con los Yaquis, un poco más para todavía los Mayos o los Eris, ya para el rumbo de Hermosillo. Pero, ¿cómo ves tú cómo se va corrompiendo, ¿no? Esta tradición, esta tradición entre los pobladores, ¿no? Porque creo yo que generacionalmente hablando, el Towing, o sea, por ejemplo, Ujú. fíjate que pasó algo cuando ya me acordaba, porque a mi papá le decían Towi también, pero pues, Towi significa Niño. niño, pero también es el último también de la camada, ¿no? También era, le decían así al último, cuando era y tiene otro nombre también, pero también era Towi, y es de cariño, ¿no? O sea, de cariño, y me recordó mucho eso. Pero bueno, a lo que voy es que ahorita, ¿cómo sentiste tú esta convivencia o entre la tradición que hay en ese lugar y cómo se va corrompiendo en aras de la modernidad, ¿no? Sí, o sea, sí. No estoy segura si se va corrompiendo, o sea, pienso que se va transformando, Ok, ¿no? Que la manera de existir, ¿no? Culturalmente en el mundo va adaptándose a la modernidad. Sin embargo, y al crimen, sí, tal cual hay que decirlo, nos hemos ido también adaptando a eso, ¿no? A la presencia eh, del crimen. Entonces yo creo que sí, que hay aspectos positivos, sin duda, ¿no? De la modernidad, vamos a ponerlo entre comillas, o de este intercambio cultural, porque es un intercambio cultural, eh, pero en presencia pues, vamos a llamarle la nada, en presencia de la nada, sí, sí se corrompe, sí, se adapta y se corrompe, ¿no? Eh, y precisamente me interesaba, por lo pequeño de la población, pensar cómo resiste a esa ok, corrupción, ¿no? sí. ¿Cómo hace para resistir esa corrupción? Porque creo que es la pregunta que me hago, ¿no? ¿Cómo hacemos, ¿no? ¿Qué hay que hacer para resistir esa corrupción? Volviste, bueno, Camila estuvo 2 años, si mal no recuerdo. Sí, 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 dos sí. años en el poblado, o en la población, haciendo una investigación para su tesis, ahorita que nos cuente un poquito, pero después de que viviste esas historias, cuando ya estás escribiendo el libro, ¿dejaste que fermentaran todo esto para empezar a escribirlo o volviste antes ya con la idea de escribir el libro y decir, bueno, No. necesito empaparme otra vez No, para, no, no, para no. hacer eso? O sea, yo creo que toda la historia es un ejercicio de memoria o tal vez más bien un ejercicio de nostalgia. Yo regresé ya publicado el ¿Ok? libro, yo creo que hacía más de 10 años que no volvía y que no volvía porque cuando intenté, yo estuve ahí hace casi 20 años, hace ratito estábamos platicando de eso en el taxi, em, y pasé 2 años ahí, y luego regresé a la ciudad porque uno regresa inevitablemente a la ciudad. Y, y cuando intenté volver, bueno, tengo una comadre porque en esos 2 años hice amigos, hice amigas y tengo una comadre, ella se llama Marcelina, mi ahijado es Diego. Mi ahijado ya es un hombretón que me saca 2 cabezas y que tiene 2 hijos. Y en algún momento yo tuve la intención de regresar a visitar a mi comadre y ella me dijo, no vengas, no vengas porque está tremendo. Norogachi está cerca del área de Huachochi. No sé si leyeron hace un par de semanas. Es más, creo que hace 15 días hubo un tema de balaceras, ¿no? En Huachochi. Rafaguearon las casas, y ha habido así oleadas de violencia y eso, bueno, impidió mi regreso a ese lugar hace todos esos años cuando intenté volver y finalmente fui el verano pasado. Ujú. Lo encontré muy diferente, pero fue después de la publicación de esta novela. Entonces esto es más un ejercicio nostálgico que, que Un reto, correcto, digamos, ¿no? O sí. sea, que de periodismo, porque no, es más retro, como decía Cástulo hace ratito, es más una cosa retro que actual.
Oye, y hablando ya con los habitantes, con esos amigos que están ahí, ¿cómo sentiste tú esta resistencia, ¿no? Esta resistencia de la que quisiste hablar en la novela? ¿Cómo la sentiste? ¿Todavía hay ánimo? O hemos hablado muchas veces de que uno empieza con todo el ímpetu de cambiar o de aguantar o de resistir, pero pues, las condiciones no se las dan, ¿no? ¿Tú qué viste ahí O sea, en yo, este yo regreso? creo que sí, o sea, yo creo que sí, y que es algo que intento retratar en esta historia, que el ánimo en este lugar tiene que ver con fortalecer y mantener los vínculos comunitarios, ¿no? Y Ujú. porque son comunidad, mantienen ese ánimo a pesar de, ¿no? La historia va sumando todos esos amores que construyen esa comunidad que al final termina siendo una especie de dique contra el río que amenaza con arrasarnos a todos. En esta novela, además de Silencio de Camila, también creo que sí es este señalamiento a la violencia, esta la nada, ¿no? Igual que cuando menos piensas ya está dentro, ¿no? Cuando ya está, ya avanzó y está dentro de tu casa. Pero también yo me quedaba, mientras leía, veía este amor a esta tierra. Yo creo que lo dijiste muy bien, esta nostalgia nos cuenta, aún con todo eso terrorífico que en algún momento hay una escena muy fuerte que inicia con un incendio. Ahorita voy a hablar de ese tema, pero cómo llegaron a ese punto, ¿no? Entonces empiezo a oírlas, a leerlas, a oír las voces de los personajes y cómo se sienten. Y hay también un amor al lugar, ¿no? O sea, relata comida, relata cómo viven, relata cómo se curan. De repente se me hace muy bonito, porque aún dentro de esa pobredumbre que puede haber, o ese retraso, y lo digo muy entrecomillado, Camila se da el tiempo para detenerse y explicar ciertas cosas, ver cómo conviven los actos de amor a través de la comida, a través de la naturaleza, a través de las relaciones que hay entre ellos, ¿no? Es que, o sea, curiosamente estamos hablando mucho de la violencia y parecería ¿no? que forma parte eh, fundamental de esta historia, de esta novela, pero es todo lo contrario, ¿no? Está ahí, es el telón de fondo, pero de lo que en realidad estamos hablando es de todo eso que sucede en proscenio, por usar Ujú. una expresión teatral, que es eso, ¿no? Que es la cotidianidad, ¿no? Que son las relaciones humanas, ¿no? Con ese telón de fondo que parece inevitable. Y eso era lo que me interesaba subrayar, ¿no? Subrayar es eso que sí logramos hacer a pesar de, ¿no? Y que tiene que ver con lo que tú dices. Yo digo que, a veces digo que es una novela de amor, pero no de amor romántico, ¿no? Sino Ujú. de todos esos otros amores que a veces pasamos por alto, que tiene que ver Es el amor a la tierra, a la región, ¿no? a los amigos, a Ujú. los hermanos, a los padres, a los hijos. Y qué es ahí, ¿no? De alguna manera donde está la resistencia. Digo, hablaba Violeta hace un ratito, ¿no? De las madres buscadoras, ¿no? De las hermanas, de los padres que salen, pues es eso, ¿no? O sea, es eso, son estos tejidos que ni siquiera, que ni siquiera asuntos como la desaparición logran desintegrar, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que me interesaba, lo que me interesaba iluminar, cómo se forman estos tejidos, ¿no? Que son los que resisten. Hay una escena ahorita que hablas de iluminar, ¿no? Hay una escena muy fuerte. Empieza quemándose la iglesia, ¿no? Empiezan ahí y puede ser un simbolismo
de todo este fuego que traen los personajes y este desmoronamiento que van sufriendo día con día y también este renacer como desde las cenizas, ¿no? Y yo cuando leí esa parte fue inevitable recordar lo que acababa de pasar en Chihuahua también con dos pastores, ¿no? Que también los habían asesinado dentro de la iglesia, bueno, y un guía, ¿no? Y un guía de turistas, que los habían asesinado dentro de la iglesia, un narco de ahí de la región, y cómo el Sí. pueblo realmente le había podido tanto y había ido a buscar justicia, ¿no? Entonces, ¿fue Ah, antes o después? no, fue durante, o sea, mientras estaba escribiendo la novela, sucede en 2022, porque no tenía el otro día clara la fecha, pero en 2022, el 16 de agosto del 2022, asesinan a un guía de turistas y a dos sacerdotes jesuitas, al padre Javier Mora y al padre Javier, no, Joaquín Mora y al padre Javier Campos en la iglesia de Cerocahui. Y eso también, y creo que eso a nivel regional, pero también a nivel nacional, es como la transgresión de la última frontera, ¿no? Los asesinan dentro de la iglesia. Y la sierra, ¿no? Volviendo a la pregunta inicial de por qué esta historia en la sierra, ¿no? La sierra de alguna manera, la sierra tarahumara de alguna manera ha sido el lugar donde se ha contado la historia de la violencia de este país. La primera matanza, no, la primera masacre es en Krill en el 2000, en el 2008, en el 2010, no me sí, en el 2016, no, perdón, pero es en Krill, entra el narco a una fiesta y asesina a 13 personas, incluido un bebé, ¿no? Es una celebración de un bautizo y, y rafaguea y mueren todos. Y es la primera masacre de ese tipo en nuestro país. Y después de eso, bueno, ya no podemos contarlas, desafortunadamente. Y ahora, en 2022, tenemos el asesinato de estos dos sacerdotes jesuitas y todo lo que sucede entre esa primera masacre, que es en Krill, en la Sierra Tarahumara, y esta matanza dentro de una iglesia. Entonces, también por eso esta historia está ahí, ¿no? Porque de alguna manera está ahí también la historia de Sanada, pero al mismo tiempo está también el ejemplo de resistencia, ¿no? Y de esperanza que creo que hay que rescatar también. De hecho, cuando asesinan al gallo, porque además en mi novela el personaje principal es un jesuita que se llama Montejo y tiene la característica de que puede imitar a todos los animales, ¿no? Puede hacer el sonido de todos los animales y Montejo, mi personaje principal, está inspirado, entre otros, porque es una mezcla de personajes que conocí hace 20 años cuando estuve ahí, pero entre otros está inspirado en el gallo, en este sacerdote que fue asesinado, porque al gallo le decían el gallo porque cantaba como gallo. Y por eso Montejo Ujú. aúlla como lobo, canta como gallo, bala como oveja, porque conocía al gallo, ¿no? Entonces, yo escribiendo la novela sucede esto y hay un capítulo que se llama Una plaga bíblica, que escribo pues en el contexto de esta noticia. Pero también están los personajes femeninos, ¿no? Creo que están ahí ¿cómo ven ahí, creo que recuérdame, el Montejo, creo que Sí, se le llena de humo ajá, los con el pulmones, sí, incendio. sí, por el incendio, ¿no? El tizne, ¿no? Y esa voz que le está diciendo, no te mueras, y la tos y eso. Hay un manejo de la tensión, son de repente algunos capítulos cortos, pero hay un manejo de la atención que ya viene yo creo que con mucha experiencia de la dramaturgia de Camila, ¿no? Y eso se agradece, ¿no? Creo que es una nueva
no una forma de narrar, no digo, pero sí como que no, a veces lo sentía bien vital, me gustaban mucho estos, de repente esos soliloquios y esos regresos que tenía un personaje mientras estaba sucediendo algo, sobre todo en esa parte, ¿no? Se nos está muriendo el lobo después de, digo, cuando ustedes lean las novelas van a llegarle a ustedes muchísimas escenas, muchísimas imágenes, cuando empiezan a querer detener el incendio, ¿no? Cuando dice, es una coreografía una coreografía no estudiada, pero están todos ahí ayudando y te los imaginas y aquella iglesia ardiendo pues que también está ardiendo la fe, ¿no? Yo creo de Lobo y de todo lo que Así se llama sucede. el capítulo, arde la fe. Sí, entonces yo creo, Ajá. y está lleno de simbolismos y está lleno de reflexiones de los personajes, ¿no? Eso me gusta mucho. Bueno, ya nos hablaste un poquito del gallo y del lobo, pero ¿qué otros personajes tú dijiste? Sí, mencionabas a bueno, porque la verdad hay multitud de personajes en esta novela, al punto que la novela arranca con 2 árboles genealógicos, porque si no se volvía un poco difícil seguirlos. Tenemos la familia Montejo, ¿no? Que es este sacerdote jesuita que deja los hábitos y termina contrayendo matrimonio con Matiana, una mujer rarámuri, y bueno, tienen 3 hijos. Empieza con esos personajes que son Necha, Miguel y Leandro. Leandro es este persona que quiere salir, ¿no? De la sierra, este chavo que quiere salir de la sierra, ¿no? Que ya Como no, ya, fisiculturista, ajá, ¿no? que quiere ser otra cosa, ¿no? Que ya no le alcanza el lugar en donde vive. Y tenemos también a la familia de Pánfilo, que es un marista, igual casado con Cristina, otra mujer rarámuri, y sus hijos, ¿no? Y bueno, y después otros personajes que van entrando a la historia, como Juancho y como Rosa, eh, ajá, Aquí están, mira. está y bueno, y tú mencionabas a las mujeres y he estado hablando pues, de esperanza y creo que las mujeres operan en esta novela como las portadoras de esa esperanza y en la cotidianidad, ¿no? Son las que eh, de una manera silenciosa, callada y cotidiana, sacan a la comunidad adelante. Y ahí están y tienen su historia, ¿no? No son los nadie. Sí, Existen, ¿no? Junto con los hombres de su comunidad. Y entonces esas son Matiana, las que decías al principio, las 3 huastecas, ¿no? Porque están las 3 huastecas y son Matiana, Rosa, Cristina, hasta que pasa algo con una de ellas, pero no lo vamos a spoilear. Y sí, y ahí están también todos esos personajes, pero y ahí está. Y otra cosa que me interesaba también, creo que en la novela también la naturaleza es un personaje más y tiene que ver, eso. con justo esta cosmovisión del mundo rarámuri, en donde no son dueños de, ¿no? Que creo que tiene que ver, que esa postura frente al mundo es parte de todo el desastre en el que habitamos. Y son parte de, ¿no? Entonces es un personaje más, ¿no? Y el río canta y el viento susurra y están completamente conectados y en comunión, ¿no? Con el lugar que los rodea. Entonces, pues también, aunque no esté en el árbol genealógico, funge como uno más de los personajes de esta historia, de esta historia. Oye, Camila, pero también creo que nos gustaría que me hablaras del simbolismo del silencio, ¿no? No solo le da el título a la novela, pero a mí, conociendo gente que vive en la sierra, allá en Sonora, de repente son muy parcos para hablar, es bien curioso, ¿no? Valoran mucho las palabras, las no palabras, no decir. Entonces creo que, ¿por qué? Porque tal vez es justo lo que decía Camila, siempre estás oyendo el viento, los árboles, oyes los animales, oyes las pisadas de los caballos y todo eso. Y yo siento eso, ¿no?
A ver, los habitantes de esas partes, o sea, un poquito desoladas, lejanas, aun cuando vivían en comunidad, como que son muy, digo, sí, sí parcos y también casi no hablan. Hablo en Sonora, ahí tú vas en el pueblo y te dicen, ¡hey! Nomás a veces ni, ya ni te dicen hola ni nada, está muy largo, ¿no? Con eso te saluda. Pero es impresionante, ¿no? Esa convivencia que está en toda la novela, que es una carta de amor a esa región, ¿no? Eso es una carta de amor a esa región y a sus habitantes y porque están compenetrados. Pero sí el simbolismo de la, del dice Camila en una parte del libro que el fuego no se oye igual en el invierno que en verano, ¿no? O sea, y refiriéndose a cómo se está quemando la iglesia en ese momento. Obviamente no es lo mismo el fuego que calcina que el que te abriga, ¿no? En esas partes de las sierras bajan las temperaturas impresionante, Sí, entonces sí. está alrededor de una fogata, bueno, una chimenea y todo eso, pues es diferente el tipo de fuego, Sí, ¿no? sí, o sea, el silencio como el fuego, o sea, el fuego tiene, o sea, esta doble o múltiple personalidad, ¿no? De ese elemento que nos abriga, pero ese elemento que nos amenaza, pero ese elemento que nos transforma. eh, y el silencio, es verdad que son parcos, decía mi comadre, ¿no? Me decía, mira, esos que hablan mucho se gastan la vida por la boca. Y Esas cuánta, frasesotas que se y avientan a cuánta ese razón lado. tiene. Porque solo en silencio hay, o sea, hay verdadera contemplación y reflexión, ¿no? Y eso es lo que tienen, eso es lo que hay, pero al mismo tiempo el silencio también se impone porque hay miedo, ¿no? Pero el silencio también se impone porque no hay palabras, no hay palabras para describir el horror, pero también a veces no hay palabras para describir el amor, ¿no? Entonces, o sea, el silencio tiene todos estos matices que van apareciendo a lo largo de la novela, ¿no? Estos silencios densos que aparecen, ¿no? Dentro de los personajes cuando hay distancia o cuando hay desamor, ¿no? Pero al mismo tiempo están estos silencios apaciguantes, ¿no? Cuando estamos con alguien que nos da tranquilidad, ¿no? Con quien nos sentimos seguros, ¿no? Entonces el silencio y todas las facetas del silencio ahí, pues un poco las voy visitando a lo largo de la historia y al final el título, lo demás es silencio, pues un poco honra a ese lugar del cual provengo, que es el teatro, y esta frase de Hamlet al final de la obra de Shakespeare, lo demás es silencio, ¿no? And the rest is silence. Y también pienso que el silencio dentro del proceso creativo, ¿no? De escribir es fundamental, ¿no? Yo por lo menos creo que escribimos para rodear nuestro silencio, ¿no? O con la intención de nombrar eso que ha permanecido en silencio y que no podemos articular, ¿no? Y entonces pues nos lanzamos a escribir 200, 300 o 10 páginas, ¿no? Las que sean necesarias. Entonces, ahí ese es el silencio en esta historia. Otra cosa que me gustaría tocar es de repente que esta, la otredad, ¿no? O sea, si estamos hablando, Camila, no es que no tengan voz, sino que no volteamos a escucharlos, ¿no? Y de repente, a veces en estos tiempos, ¿por qué vas a contar de ellos? ¿Por qué vas a contar tú siendo hombre algo del punto de vista de una mujer o a viceversa? O por qué vas a contar algo de una comunidad a la cual puedes no pertenecer o X. Y de repente no, no problema, no problema, sino tú. O No, sea, sí, o sea, yo creo que ya también un poco lo platicábamos en la mañana, ¿no? Pero, o sea, em, yo como autor en relación a Norogachi, los pobladores de Norogachi, pues bueno, sí, sin duda, ¿no? Parto de un lugar de privilegio, ¿no? De una posición privilegiada, ¿no? Entonces, bueno, uno tiene que haber conciencia de eso. Por supuesto que hay
un dilema ético, ¿no? En cuanto a que estoy abordando las historias, las voces, ¿no? Y el imaginario de alguien que me es completamente ajeno. Eh, y yo, ¿no? Porque creo que es una cosa que se resuelve a nivel personal o no se resuelve, pero que se toma una postura. Ya bien dije que es un ejercicio de nostalgia, ¿no? Entonces tiene que ver, no hay nostalgia si no hubo amor o si no hay amor. Entonces, pues un poco parto también de esos vínculos tan profundos que yo tengo con ese lugar y con mucha gente de ese lugar, ¿no? Y de alguna manera, por eso me atrevo a contar estas historias. Eh, no porque crea que tenga que ser yo quien las cuente, ¿no? Pero porque yo necesito contarlas. Lo que me lleva a, ¿cómo sabes, no? ¿Cómo sabemos si es teatro o si es novela, ¿no? Exacto. Pues termino escribiendo esta novela porque quería contar esta historia y no la podía contar en teatro. O sea, yo Lo no, intentaste, o sea, no te lo imaginaste no lo nunca. intenté, yo sabía que no podía hacer un texto dramático, pero, pero vamos a decir así, yo no quería ser novelista. O sea, yo quería contar esta historia y esta historia no me cabía en el teatro, ¿no? Entonces creo que hay una pulsión que es muy fuerte y reconocemos todo lo que va con ella, que tiene que ver con el dilema ético, que tiene que ver con la otredad, ¿no? Que tiene que ver con, pues, hasta cierto punto usurpar, ¿no? La voz de alguien más, Claro. pero pues nos ganan las ganas. No, hay otra cosa muy importante que logra, y es yo creo que es gracias al teatro, es la oralidad de los personajes. O sea, es impresionante el ritmo que llevan. Y creo que ayudan muchísimo la extensión de los capítulos y ya lo había mencionado. Creo que ahí demuestras mucho oficio que te ha dado el teatro al momento de estos monólogos que tienen estos personajes, ¿no? Que no, digo, volviendo un poquito al silencio, que nos mete en el monólogo de este personaje, en los pensamientos de este personaje, y de repente lo que hace Camila es este ritmo, cabalgar de palabras que lo empezamos a leer y no paramos, ¿no? Entonces, ¿sí sentiste de repente Sí, a mí una de las cosas que me resultaba fascinante durante esos 2 años en la Sierra Tarahumara era justo la musicalidad de la lengua uno rarámuri y del español ¿no? O sea, hablado por alguien cuya lengua materna es el rarámuri, ¿no? Porque tiene, pues, tiene eh, es muy dulce, sí, es muy dulce y quería jugar también con eso, ¿no? A mí me interesaba también construir el lenguaje de esa forma, o por lo menos intentar hacer una construcción distinta del lenguaje, porque si lo estaba ubicando ahí y con esos personajes, pues quería rescatar esa musicalidad y que tuviera una cierta cadencia, por eso también los capítulos son muy cortos, ¿no? Porque necesitaba lograr pues un cierto ritmo una eh, respiración, ¿no? No sé, porque y no, el silencio un poco también ahí funciona como funciona dentro de las partituras, ¿no? claro. Bueno, ahora ya vamos a empezar ahorita con unas preguntas por parte de aquí los colegas y el público que nos acompaña. A ver, ya probaste la novela. Ok. Ya probaste la novela, ya viste el camino, ya la sufriste, ya la gozaste, ya sabes cómo es el mundo del teatro. ¿Te dejó satisfecho? ¿Ya estás pensando en Oh, en la sí. próxima historia que necesita ser contada a través de una Sí, novela? sin duda. O sea, escribir novela para mí fue liberadorcísimo. El teatro, pues es muy exigente para muchas cosas. O sea, en el teatro yo no puedo describir, no puedo hacer las descripciones que hago aquí, ¿no? En el teatro, el juego que tengo. Sufriría la productora, ¿no? Sufriría la productora. No, bueno, sí, no. No lo produciría nadie,
Pero bueno, pero además no puedes. O sea, todo tiene que suceder dentro del diálogo y la interacción entre los personajes. O sea, nada puede suceder fuera de eso. Y la novela me deja la libertad de que sucedan tantísimas cosas fuera de esa pequeña caja. Entonces, para mí fue increíble la experiencia de escribir una novela y sí, ya estoy escribiendo otra novela, claro. El teatro no lo voy a dejar nunca, pero ya tampoco a la novela. ¿Qué sentiste que te ayudó a ver, qué sentiste del mundo del teatro que te ayudó para la novela y qué te estorbó? ¿No sentiste que te estorbó nada? Porque de repente como que uno tiene que cambiar el chip, pues, "Ay, estoy escribiendo una novela, no estoy escribiendo una obra de teatro". ¿Sentiste esa parte? No, creo que no me estorbó nada. O sea, hay dos cosas que creo que me fueron muy útiles. Uno, en el teatro es el aquí y el ahora, ¿no? Y es pensar, siempre tiene que haber esta conciencia de el escenario está en llamas, ¿no? O sea, tiene que suceder algo, necesitamos, ¿no? Entonces, el aquí y el ahora, ¿no? El ponerme en la piel de los personajes, porque en la construcción de los personajes en el aquí y en el ahora, que es una exigencia del teatro. Y por otro lado, pues en esto que es la acción dramática, ¿no? O sea, donde aparentemente no pasa nada, ¿no? Pero están pasando muchas cosas. Entonces también plantearlo desde el lugar de la acción dramática, esta historia que es de la cotidianidad, ¿no? Porque si me apuran, digo, si hay un incendio y al final es lo que nos, no, la pregunta que se tiene que resolver, ¿no? Al cierre de la historia, pero a lo largo de la trama, pues son episodios cotidianos. Ahí tenía yo que buscar la acción dramática y en eso me ayudó mucho el teatro, en esta conciencia de la acción dramática. Muy bien. Ya estamos en lo último, ya en el cierre de esta presentación. Quisiera saber si alguno de los presentes tiene alguna pregunta. Tú no, algún otro. No, no es cierto. No, no es cierto. Matiana. No. Conozco una personaje llamada Matiana. Algunos nombres sí son tomados de ahí y otros, pero tienen unos nombres increíbles. Eulogio, o sea, sí. Matiana, Eulogio, Pánfilo. Y a las guadalupes les dicen guarupas. No tengo una guarupa en mi novela, pero algún día voy a escribir alguna guarupa porque... Camila, me gustaría saber si desde este espacio en el que estuviste, que fuiste parte, pues, un par de años de la comunidad, que no es poca cosa, si al momento de escribir esta novela también te enfrentaste a clichés o narrativas hegemónicas sobre la sierra que tuviste que contrarrestar en tu escritura, es decir, creo que es uno de los lugares de los que menos hemos escuchado, o al menos en la literatura mexicana es como, o sea, sabemos mucho de otras regiones, ¿no? Pero la Sierra Tarahumara, creo que en el imaginario lo primero que pensamos es corredores. No hay ninguno en mi novela. Y por ejemplo esto, entonces, ¿a qué contranarrativas también te enfrentaste? Y si esto fue también intencional en tu novela, decir, la Sierra Tarahumara es más que los corredores que ganan carreras en chanclas, ¿no? Sí. O sea, tenía yo clarísimo que no quería escribir desde el folclore, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? O sea, sí, o sea, me interesaba hablar de seres humanos. Y entonces por eso las escenas son cotidianas. Y nace un niño y se muere un amigo y se enamoran un hombre y una mujer. Y vemos cómo se enamoran un hombre y una mujer y esos dos personajes podrían estar en cualquier parte. O sea, en la sierra o en Nueva York. Porque el amor, pues esencialmente es el mismo. Entonces, eso era lo que me interesaba poner justo, ¿no? Que no son los otros,
que somos nosotros. Pero sí, sí había, sí, o sea, sí. Y además, bueno, también parte de una experiencia vital muy cercana, ¿no? Digo, guardando las proporciones, pero es como hablar de mi familia. Entonces ahí, después de 2 años, todos esos clichés, ¿no? Que podría yo haber tenido introyectados, ya no existen en mi cabeza. Que imagino que te pasa también, o sea, después de acompañar tanto tiempo a familiares en búsqueda, te das cuenta que todos estos clichés, pues son clichés, ¿no? Y que si tú vas a contar una historia, ni siquiera se te ocurren. Ajá. Chuchupate, ajá, la hierba de esa chuchupate, sí. Yo no la he probado. Toman mucho tesguino, eso es como lo que toman, pero sí, o sea, curan cosas con chuchupate y no sé, por ahí hay un episodio donde le dan a uno de los personajes que es alcohólico perdido, Pánfilo, chuchupate, para ver si con eso se espabila. Comen tortillas de harina, pero también de maíz. Y las tortillas de harina las comen los mestizos, no los rarámuri. Los rarámuri comen tortillas de maíz, pero, pero bueno, también, o sea, también las de harina, pero ellos no los hacen, digamos. O sea, hay como esas diferencias culinarias también entre unos y otros. Entonces vamos a hacer un comercial, la pueden ir a comprar. Sí, Al stand de Planeta E6, E7, E8. ¿Eh? Este es de Nuria. invitamos a muchos todos los presentes a que invitamos a todos a que adquieran lo demás de silencio. No se van a arrepentir, como les decía, es un acto de amor a una región del país que, como comentó hace rato Violeta, de repente necesitamos empezar a voltear a ver, ¿no? A todos, y creo que justo lo que hace Camila sirve muchísimo para trazar más cosas. Sí, está ese acto de amor, estamos hablando de comida, estamos hablando de relaciones de los integrantes de esa comunidad, estamos hablando de violencia, de una violencia que poco a poco los está invadiendo y los está provocando y bueno, están haciendo este acto de resistencia, no solo en esos espacios, sino en muchas partes del país. Y bueno, agradecemos muchísimo a Camila que ponga el tema sobre la mesa y que bueno, que nosotros los lectores podamos leerlo. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias. Y los invitamos a adquirir el libro y a que nos sigan acompañando en las últimas 2 mesas para cerrar por este día. Aquí mismo, sí, aquí mismo. Ahorita sigue Don Antonio Parra para presentar. Creo César Silva y Violeta Santiago van a presentarlo. Y bueno, cerramos este día con la presentación de Fernando Benavides, La vulnerabilidad del azar, que presenta nuestra querida Nuria Kaiser. Pues, continuamos. Muy bien.